¿vale? Bueno, el foro es de la unidad 1. En cada unidad vamos a hacer un foro, ¿eh? Un foro es como una retroalimentación, ¿no? De hecho, ahorita vamos a seguir con un tema de la unidad número 1. De todas maneras, ya les voy a dejar abierto este foro. Nos dice, como primera intervención, analiza y responde las siguientes preguntas de manera fundamentada. ¿Sale? Fundamentada quiere decir, pues bien, ¿no? Con argumentos válidos. Dicen que las van a responder de manera fundamentada, o sea, tiene que ser una respuesta personal, lo que ustedes comprendan, que ustedes lean también, y debe ser una respuesta personal. Si ustedes utilizan algún otro autor, lo pueden hacer, pero también tendrán que poner su referencia, ¿vale? No pueden hacer plagio a otro autor. Ok, las preguntas que van a responder son dos. La primera dice, ¿cuáles han sido los motivos principales en las últimas 3 décadas del importante desarrollo de la robótica? ¿Sale? Es un análisis, no está en el libro como tal, sino ustedes lo van a analizar, ¿no? De lo que ustedes crean y han o saben, ¿no? De la robótica. Y la segunda es, ¿cuál es el papel que desempeñan los robots dentro de la industria 4.0? ¿Sale? Entonces, por ahí igual no lo vimos, ¿no? Y no viene en el libro que estamos utilizando, pero es para que ahorita se maneja mucho este término, ¿no? De la industria 4.0, para que lean un poco y puedan ver cuál es el papel que desempeñan los robots, ¿no? Eh, no es una pregunta larga de 3 cuartillas que lo van a hacer, sino es algo sintetizado, algo corto, pero que sea la esencia, ¿no? Que responda la pregunta pues de manera fundamentada, como lo dice aquí. Bueno, y en una segunda intervención van a comentar la aportación de alguno de sus compañeros, dando una opinión si está de acuerdo o no con su aportación. ¿Ok? Pero no solamente, hay algunos que escriben, compañero, sí estoy de acuerdo con tu aportación. Buen comentario ya. No ese tipo de, de comentarios, sino retroalimentando sus respuestas, ¿no? Si, porque sí o porque no, sale dando una retroalimentación, ¿sale? Bueno, la fecha y hora máxima de participación ya la pueden hacer desde ahorita, pero la máxima va a ser el 16 a las 9 horas, ¿no? Las horas siempre están en 24 horas, el formato, ¿no? Así que las 9 horas son las 9 de la mañana. Ok, ya está ahí ya está aquí en Moodle, para que lo puedan ir haciendo, ¿ok? ¿Sale? No sé si alguien había levantado la mano, no parece que escuché, no. ¿Alguna pregunta o duda respecto a esta actividad? Era yo, profe, el que había levantado la mano. Ok, pero ¿tenías alguna pregunta o no? Fue por Sí, sí, accidente. una duda respecto a eso. Entonces, vamos a leer prácticamente algo respecto a la pregunta y dado después de lo que hayamos leído y entendido, vamos a responder la pregunta. Sí, pero, o sea, no van a leer, o ¿cómo les explico? Es como un tema general, ¿no? Bueno, acerca de la robótica, pero ustedes van a investigar esto, ¿no? A leer un poco, no mucho. Y también de la industria 4.0, pues primero tienen que saber qué es la industria 4.0, dónde se utiliza la industria 4.0. Entonces se van a dar cuenta qué función desempeñan los robots, ¿no? Dentro de este tema de la industria 4.0. Pues si lean algo, investiguen, ¿no? Sobre esos temas, leen o algo, yo creo que es algo de conocimientos generales, ¿no? La industria 4.0 es algo que se maneja mucho hoy en día y no solo en la carrera de mecatrónica, sino todos en general en la industria se maneja este término. Entonces es importante que sepan, ¿no? Cuál es el papel de la robótica en ese tema. Así que van a leer sobre esto y pues van a participar en el foro, ¿sale? Les digo que son preguntas concretas, algo sintetizado,
Claro, si utilizan algún otro autor, también es necesario darle los créditos, ¿no? Y si solamente ustedes lo explican, lo redactan con sus propias palabras, pues no es necesario, así que es sobre eso que va a tratar esta actividad, ¿sale? Y el otro comentario va a ser, pues, comentar algo sobre algún comentario de sus compañeros, ¿ok? Bien. Bien, si no hay una pregunta, pues vamos a continuar con la clase. Vamos eh, vamos a desarrollar algunos temas, ¿vale? A ver, nos quedamos en zona de exposición, velocidad y presencia, ¿no? Con el equipo número 10 que pasó por ahí el viernes. Pero después de eso tenemos los temas que son de grados de libertad y espacios de trabajo, ¿sale? Entonces nos vamos directo al tema 1.8, que son grados de libertad y espacios de trabajo, ¿no? Entonces, para poder definir correctamente, ¿no?, los grados de libertad y decir qué son los grados de libertad y poder calcularlos, no solamente en un eslabón, sino en un mecanismo, pues tenemos que ver o definir algunos términos, ¿no? Como lo son mecanismos, eslabones y articulaciones, ¿no? Porque una máquina o un mecanismo se compone de eslabones y articulaciones, ¿vale? Vamos a recordar igual algunos conceptos de dinámica. Creo que ustedes llevan, ¿en qué semestre llevan dinámica? No recuerdo. Semestre pasado, profe, séptimo. En el séptimo, ok, muy bien. Y también llevan la de diseño de elementos mecánicos, ¿no? ¿En qué semestre? ¿O no lo han llevado o sí? Sí, ¿no? ¿Cuál, profe? Diseño de elementos mecánicos o de máquinas, algo así. ¿O no llevan eso? Ok, muy bien. Entonces, y también por ahí algo de estática, vamos a ir viendo, ¿no? No exactamente hoy, pero a lo largo del desarrollo de estos temas y de la unidad 2 y 3 también, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por definir estos términos, por ejemplo, mecanismo. ¿Qué es un mecanismo? Pues son los procesos físicos o químicos fundamentales, implicados o responsables de una acción, reacción u otro fenómeno natural. ¿Sale? Entonces los mecanismos son los implicados o responsables de una acción o reacción, ¿vale? O sea que un mecanismo tiene un movimiento, ¿no? Genera un movimiento. Ahora, una máquina es un ensamble de partes que transmiten fuerzas, movimiento y energía de una manera predeterminada. O sea, no es lo mismo un mecanismo que una máquina, ¿ok? No es lo mismo porque una máquina puede transmitir fuerza, movimiento y energía, ¿no? O más que nada la máquina convierte esa fuerza o ese movimiento en una energía, ¿no? Energía mecánica. Entonces, un mecanismo no, solamente puede hacer una acción o una reacción, ¿no? O algún otro fenómeno natural. Ok, una máquina simple, cualquiera de los varios mecanismos elementales que tienen elementos de los cuales todas las máquinas están compuestas. ¿Vale? O sea, una máquina está compuesta de mecanismos. Para que una máquina pueda transmitir una fuerza, un movimiento o energía como tal, pues está compuesta de mecanismos, ¿no? A veces varios mecanismos. En esta categoría se incluyen lo que es la palanca, volante, eje, polea, plano inclinado, cuña, tornillo, entre otros elementos. ¿Sale? Entonces, una máquina simple está compuesta de mecanismos, ¿no?
Y permítame un momentito. Ok. Entonces, una máquina es una combinación de eslabones o cuerpos rígidos. ¿Vale? Los eslabones son cuerpos rígidos. Igual, por ahí en dinámica, ¿no? Se veían lo que son los cuerpos rígidos, las partículas, como tal, ¿no? Estas dos categorías de partículas y cuerpos rígidos. Entonces, una máquina pues es una combinación de estos eslabones que están formados y conectados, que se mueven con movimientos relativos definidos y transmiten fuerza desde la fuente de poder o la resistencia que hay que superar. ¿Vale? Entonces, una máquina tiene dos funciones: transmisión de movimiento relativo definido y transmisión de fuerza. Estas funciones requieren resistencia y rigidez para transmitir las fuerzas, ¿no? Entonces, los eslabones son también partes de las máquinas y también partes de los mecanismos. Los eslabones son mayormente cuerpos rígidos, ¿no? Que se encargan de conectar dos partes, ¿vale? El término mecanismo se aplica a la combinación de cuerpos geométricos que constituyen una máquina o parte de una máquina. Por tanto, un mecanismo puede ser definido como una combinación de eslabones y articulaciones, de manera que se mueven con movimientos relativos definidos uno con respecto al otro, ¿no? Entonces, solamente un mecanismo es la unión de eslabones. Vamos a subrayarlo aquí. Sale combinación de eslabones y articulaciones. Ese es un mecanismo. Sus movimientos pues, pueden estar definidos uno con respecto al otro, ¿no? O sea, uno puede ser fijo, uno no, y pueden estar generando un movimiento. Eso es un mecanismo. La similitud que hay entre las máquinas y los mecanismos es que los dos son combinaciones de eslabones o cuerpos rígidos. ¿Vale? Esta es una similitud. Entonces no hay que confundirse. Las dos, ya sea tanto las máquinas como los mecanismos, están compuestas por eslabones, ¿no? Eslabones que son cuerpos rígidos. Hay combinaciones de ellos. Hay diferentes tipos de eslabones. Entonces, con diferentes combinaciones de eslabones, tienen tanto las máquinas como los mecanismos, ¿no? Y el movimiento relativo entre eslabones son definidos. No es que veamos los eslabones, nos vamos a dar cuenta que ya sus movimientos están definidos, ¿no? Esto pasa tanto en las máquinas como en los mecanismos. Ahora, la diferencia entre la máquina y el mecanismo es que las máquinas transforman la energía para realizar un trabajo, ¿sale? Las máquinas transforman la energía para realizar un trabajo, mientras que los mecanismos no necesariamente realizan esta función, ¿vale? Los mecanismos dijimos que solamente realizan una acción o pueden realizar una reacción, ¿no? Una acción o una reacción. Pero las máquinas transforman ese movimiento, ¿no? Esa energía en un trabajo, ¿sale? Y el término maquinaria generalmente significa máquinas y mecanismos, ¿no? Ya una maquinaria es aquello que combina tanto las máquinas como los mecanismos, ¿ok? Maquinaria significa máquinas y mecanismos, ¿ok? Bueno, los mecanismos se pueden dividir en mecanismos planos
esféricos y espaciales. ¿Vale? Hay 3 diferentes tipos de mecanismos. Entonces, los grados de libertad, por eso estamos definiendo todo esto, porque los grados de libertad dependen de este tipo de mecanismos, ¿no? O dependiendo del tipo de mecanismos, va a ser la cantidad de grados de libertad. Pueden haber planos, pueden haber esféricos y espaciales, ¿no? De acuerdo con el movimiento relativo de los cuerpos rígidos. O sea, que sea plano, que sea esférico o espacial, esto lo va a definir el movimiento que tengan sus cuerpos rígidos, ¿no? Por los cuales están formados. En un mecanismo en el plano, todos los movimientos relativos de los cuerpos rígidos están en un plano o en planos, ¿no? Válgase la redundancia, ¿no? Por eso se llama así, porque están sobre un solo plano, paralelos. En los mecanismos esféricos, los eslabones se mueven en esferas concéntricas, o sea, con un punto, con un eje, ¿no? Se están moviendo ahí, por eso se llaman esféricos. Si hay cualquier movimiento relativo que no está en el mismo plano o en planos paralelos, el mecanismo se denomina mecanismo espacial, ¿no? Ya que el que ya no está en el mismo plano, que ya no, o que ya no tiene planos paralelos, ¿no? Ya sea como el plano o el esférico, entonces ese movimiento o mecanismo se denomina como mecanismo espacial, ¿vale? Ya los que no tienen un eje. En otras palabras, los mecanismos en el plano son esencialmente en 2 dimensiones. Son 2D, ¿no? Los que son en el plano solamente son en X y en Y. Mientras que los mecanismos espaciales son en 3 dimensiones. Ya vienen lo que son X, Y y Z, ¿vale? Se mueven en 3 dimensiones. Ahorita lo vamos a ver gráficamente igual. Ahora, un eslabón se define como un cuerpo rígido que tiene 2 o más elementos de emparejamiento que lo conectan a otros cuerpos con el propósito de transmitir fuerza o movimiento. ¿Sale? Entonces, la mayoría de los eslabones que conocemos, que hemos visto, por ejemplo, está algo mal, pero, bueno, no uniforme, pero imagínense, ¿no? Un eslabón, ¿no? Podríamos decir que es un eslabón o un cuerpo rígido. O sea, ¿por qué? Porque une a 2 o más elementos. O sea, puede estar unido con otro eslabón. Y este eslabón puede estar unido a un cuerpo rígido, ¿no? Por ejemplo, o un punto fijo, perdón, o a un eslabón fijo. ¿No? Entonces, estos son los eslabones. Pueden tener dos elementos de emparejamiento. O sea, puede tener un punto y 2 puntos, ¿no? Se puede, como este eslabón de aquí del centro, está conectando con 2 puntos, ¿no? O con 2 eslabones más. Pero esto se llama, por ejemplo, un eslabón binario, ¿no? Porque tiene 2 puntos de unión. Hay eslabones ternarios, que son estos, más o menos, ¿no? Que tienen 3 puntos de unión. Uy, imagínense un punto ahí, que cuesta trabajo. Algo así, más o menos. Voy a tratar de borrarlos. Pero más o menos es un eslabón ternario, por ejemplo, son los que tienen 3 puntos. Los cuaternarios, que tienen 4 puntos. Hay también eslabones de 4 puntos. Así más o menos. ¿Sale? Entonces,
Pero en sí los eslabones, pues el propósito es transmitir fuerza o movimiento, ¿no? Mayormente se usan para los movimientos dentro de los mecanismos, ¿no? En cada máquina, al menos un eslabón o bien ocupa una posición fija relativa a la Tierra o lleva a la máquina como un todo junto con ella durante el movimiento, ¿no? Siempre en un mecanismo hay uno fijo, ¿sale? Siempre, porque ya sea uno fijo o uno que está fijo, ¿no? Con una posición fija relativa a la Tierra, por ejemplo, aquí, o uno fijo dentro del mecanismo, o sea, que hace que el mecanismo tenga como un eje, ¿no? Entonces, siempre hay uno fijo. Este eslabón es el marco de referencia o bastidor de la máquina y se llama eslabón fijo, ¿no? Siempre va a haber, en un mecanismo siempre va a haber un eslabón fijo. Entonces, la combinación de eslabones y articulaciones, ok, la articulación o las articulaciones son donde se unen los dos eslabones, ¿no? Dos o más eslabones. Entonces, esas son las articulaciones. Entonces, la combinación de eslabones y articulaciones sin un eslabón fijo no es un mecanismo, sino una cadena cinemática. ¿Vale? Esta es una cadena cinemática. ¿Qué es una cadena cinemática? Es la combinación de eslabones y articulaciones sin un eslabón fijo. ¿Vale? Esa es una cadena cinemática. Cuando no hay un eslabón fijo, como aquí, entonces solamente eslabones, se llama cadena cinemática, ¿vale? Bien. Un mecanismo puede ser representado en forma abreviada o esqueleto, forma llamada al esquema esqueleto del mecanismo, ¿no? A esto, por ejemplo, se le llama esquema esqueleto, ¿sale? O esquema. El esquema esqueleto da toda la información geométrica necesaria para determinar los movimientos relativos de los eslabones, ¿sale? Entonces, este es un esquema del mecanismo. Un mecanismo, ¿no? Porque está compuesto de eslabones. Por ejemplo, en la figura 1, esta que tenemos aquí del lado izquierdo, el esquema del mecanismo muestra un motor diésel. Bueno, esto es un esquema, ¿no? No de un motor, sino de una parte, ¿no? De un cilindro, de una biela, de una manivela. El esqueleto contiene toda la información necesaria para determinar los movimientos relativos de los principales eslabones. Es decir, aquí la longitud de AB, aquí este eslabón AB es la manivela. Imagínense la forma física de la manivela. La longitud de B a C, aquí está B a C, es la biela. ¿Sí? Esta es la biela. Y la ubicación del eje del cojinete principal A y la trayectoria AC del punto AC se representa el eje pin muñeca, ¿no? Y esta parte de aquí que está en este recuadrito que vemos aquí sería lo que es el cilindro, ¿no? Donde tiene el movimiento la biela. Entonces ya ustedes, esto gira, ¿no? Gira y va haciendo el movimiento, la biela va entrando, saliendo, y haciendo pues ya todo lo demás del propósito, ¿no? De este movimiento, ¿no? De generar la explosión. Entonces, eso está compuesto por ejemplo, este mecanismo está compuesto por eslabones, ¿no? Por eso es un mecanismo, porque está compuesto de eslabones y articulaciones. ¿Ok? Una articulación opar, si tiene esta letra de O, quiere decir que puede serlo, se está refiriendo a lo mismo, ¿no? Articulación o par. Entonces, cuando encontremos un par cinemático, se refiere a esto, ¿no? A una articulación. Entonces, una articulación o par es una junta, también una junta, por ahí la evaluación diagnóstica que les puse este término junta, que es una junta. Y
me acordé ahorita porque algunos o varios le colocaron. Yo les dije no al principio que los conceptos eran puros conceptos, algunos ejercicios que eran conceptos relacionados con el tema, ¿no? Con la robótica o con la mecánica, con la mecatrónica, con lo que ustedes... eh, pero me colocaban por aquí reunión de 2, de 3 o más personas, algo así. O reunión de personas con el propósito de debatir un tema, algo así me colocaban en junta. Pero eso aquí no significa eso, ¿no? Una junta. Creo que de hecho no les comenté de la evaluación diagnóstica, pero hay muchos que no se acuerdan de cómo... Ahorita que me acordé de la evaluación diagnóstica, no creo que no se ha comentado, ¿verdad? Pero hay varios, no se acuerdan cómo hacer una derivada y esa que estaba muy sencilla, una integral igual que estaba sencilla, algunos se le hicieron bien, algunos no, pero hay varios, entonces es preocupante porque ya van en octavo, ¿no? Igual el otro día que no sabían cuál era un motor AC, un motor de corriente alterna, corriente directa, ¿no? Y también había una ecuación por ahí que encontrar las raíces. ¿Qué es encontrar las raíces de una ecuación? Pues es resolverla, ¿no? Encontrar el número que satisface esa ecuación. Era una ecuación cuadrática, un binomio al cuadrado, que hay varias formas, ¿no? De resolverlo. La del factor cero, la fórmula general, pero hubieron muchos más no resolvieron esa, ¿no? De encontrar las raíces de esa ecuación. Así que es algo que... pues sí, preocupante porque ya a estas alturas deberían de saber todo eso, ¿no? Entonces, por ahí sí salieron bajos, ¿no? En promedio todo el grupo sí salió un poco bajo en esa evaluación diagnóstica. Bueno, esperemos que en este semestre, con las demás materias y con estas, pues agarren de nuevo recuerden, no todo eso porque ya pasaron todas estas materias, así que deberían de saber o tener esos conocimientos, ¿ok? Pero bueno, en esta vamos a ir pues recordando todos estos conceptos y estas operaciones, ¿no? Ok. Entonces, una junta se refiere a una articulación o un par entre las superficies de dos eslabones o cuerpos rígidos, ¿no? Una junta se da en la unión de dos eslabones que los mantiene en contacto y con movimiento relativo. Por ejemplo, en la figura 2, que vemos aquí, esto es una puerta, ¿no? Una puerta articulada al marco con bisagras, ¿no? Todos hemos visto una puerta, todos hemos visto, creo que, las bisagras que tiene la puerta. Ahí se hace una articulación, ¿no? O un par de revolución. Articulación de pasador, se conoce esta bisagra, ¿no? Lo que permite que la puerta gire alrededor de su eje. Entonces, esa bisagra que tiene por ahí la puerta es una articulación, ¿no? Y también se le llama par revolución, ¿sale? Una articulación o par a esa bisagra, ¿sale? Las figuras 2B y 2C, estas que tenemos aquí, son unos esquemitas, muestran los esquemas de una articulación de revolución. O sea, hay dos tipos de articulación o de par revolución. Un ejemplo son los que tienen la puerta, ¿no? La figura 2B se usa cuando ambos eslabones unidos por el par pueden girar, ¿sale? Por ejemplo esta. Este es un par revolución, así se llama, par revolución. Pero hay dos tipos, ¿no? Esta primera, o la B, es cuando las dos partes, o sea, la pieza o el cuerpo rígido que está unido a este eslabón y a este, o sea, a este y a este, los dos pueden girar, ¿no? O los dos tienen movimientos independientes. Y en esta figura C, en este esquema,
Se utiliza cuando un eslabón es fijo, ¿sale? Cuando uno es fijo y solamente este puede girar, ¿no? Puede girar hasta, no sé, puede ser 180 grados, 90 grados o 360 grados, ¿no? Dependiendo del tipo de espacio, ¿no? Que tenga, ¿ok? Entonces, ¿cuál de estos dos esquemas o de estos dos pares de revolución se utiliza en las bisagras de la puerta? ¿Cuál? Sí, el C. O el B. La C. ¿El C o el B? Creo que es el ¿Cuál? C. El C, ¿no? El C porque uno está fijo y el otro se tiene que mover. Así es, porque el fijo es a la pared, ¿no? O al marco, sí, al marco, la pared. ¿Vale? Si pusiéramos el B, pues iban a mover tanto la pared como la puerta, ¿no? No iba a quedar fijo. Entonces, el C es el par revolución que utiliza la puerta, ¿no? O el marco para fijar la puerta, ¿no? Esa es una articulación que le conoce como par revolución. ¿Por qué se le conoce así? Porque tiene un punto, ¿no? Y sobre ese punto gira. Les digo que pueden hacer movimientos ya sea desde 90 grados, 180, 360 o los grados que sean, ¿no? Entonces, como gira, por eso se le conoce como revolución, ¿vale? Y entonces, Ok. ese es un movimiento. El que hace la puerta es un solo movimiento, ¿no? Gira alrededor de un punto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Ese de la B es como las computadoras esas que se pueden doblar hasta 360 grados. Es más o menos lo que se mueve en las dos partes, tanto la pantalla como el teclado. No, no. Ese también es un punto C, ¿no? Porque tiene un punto fijo. O sea, porque imagínense, aquí voy a borrar todo esto. Por ejemplo, ese también es este punto C. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí está el teclado, ¿no? La pantalla es la que se puede dar todos estos 360 grados, ¿no? O sea, puede quedar abierta, así como en 90 grados, así como se usa normalmente, o puede girar hasta quedar las dos unidas, ¿no? Eh, el B, donde los dos eslabones pueden girar, es cuando, bueno, literalmente dos eslabones, no dentro de un mecanismo. O sea, no hay un punto fijo, sino dentro de un mecanismo hay dos eslabones. Por ejemplo, no sé, en una cadena, en, ¿en qué otro ejemplo? Ahorita se me fueron. Pero ese, por ejemplo, de la computadora sigue siendo el mismo C, ¿no? Porque hay uno que se puede quedar fijo y la otra es la que puede girar casi los 360 grados, ¿no? No sería ese, ¿no? ¿Ok? Aunque se puede mover, tú puedes, bueno, la puerta, porque no la puedes llevar de un lado a otro, ¿no? Cuando está pegada a la pared. Pero ese mecanismo, por ejemplo, el de las laptops, sí tú lo puedes mover, pero siempre hay uno que está fijo. ¿Ok? No sería Profe, este. ¿Sí? el B podría ser como un tripié. Como un No sé tripié, si me sí. explico. Ese sí, ese Por- sí puede ser un tripié, digo, a ver. Sí, Sí, porque pues también comparte un podría solo ser. punto y se puede ajustar por decir, un pie hacia una distancia considerable y el otro también. O sea, no dependen de uno del otro. Sí, sí. Podría ser, ese sí podría ser un ejemplo de este tipo, ¿ok? Muy bien. Ahora, hay otro tipo. En la figura 3A, por ejemplo, una hoja de ventana puede ser trasladada relativa al marco. O sea, estas ventanas que se deslizan, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo o hacia la izquierda o derecha. Este tipo de movimiento relativo se llama par prismático. Este es otro tipo. Aquí la anterior era par revolución. Este es par prismático.
Su esquema esqueleto se muestra en B, que tenemos aquí, mientras que en C y D son utilizados cuando un eslabón es fijo. ¿Vale? Ya sea que esta parte sea fija y esta se mueva, ¿no? Sobre, bueno, dentro de esa parte fija se mueva este eslabón, o cuando esto esté fijo y el eslabón se mueva sobre, ¿no? Pero a este tipo de movimiento se le llama par prismático, ¿sale? Este solamente se desliza sobre un eje y este giraba alrededor de un eje, ¿no? El par revolución gira alrededor de un eje y el par prismático se desliza sobre un eje. A ese se le llama par prismático. En los mecanismos generalmente hay dos tipos de pares. Están los inferiores y los superiores. Eso también es importante. La diferencia es el tipo de contacto que tienen entre los dos cuerpos del par. ¿Ok? Si la zona de contacto entre eslabones es una superficie, se llaman pares inferiores. ¿Vale? Esto es importante. Si la zona de contacto entre eslabones es una superficie, entonces se llaman pares inferiores. En el mecanismo planar 2D, este se da mayormente, ¿no? En 2D. Y hay dos subcategorías de pares inferiores también. Están los pares revolución, estos que ya vimos, y los pares prismáticos, ¿no? Estos ya los vimos. Y es muy fácil diferenciarlos, ¿no? El par prismático, este, y el par revolución. Ahora, la superficie, los pares inferiores, ahorita creo que ya nos va a dar tiempo, pero vamos a seguir la próxima clase con los pares. Vamos a darlo mejor ahí para que en la próxima clase definamos los pares inferiores y los pares superiores, ¿no? Para que los comparemos los dos y veamos, porque eso nos va a ayudar a poder evaluar los grados de libertad de los mecanismos, ¿no? Los mecanismos, nosotros podemos ver los grados de libertad, no sé, por ejemplo, de un brazo, los grados de libertad de una puerta o de no sé, un ventilador. Pero ya de un mecanismo como tal, por ejemplo, y no, este mecanismo, los grados de libertad, un camión o grados de libertad de este tipo de mecanismos, hay que analizarlo mediante una fórmula que tenemos aquí, que la vamos a ver la próxima clase, pero para eso es necesario poder haber definido lo que son los pares inferiores y los pares superiores, ¿no? Bueno, aquí vimos hoy hasta los pares inferiores, ¿no? Que dentro de ellos hay dos tipos, los pares de revolución y los prismáticos, ¿no? Aquí es el de revolución, este que está aquí, y el prismático, ¿ok? Entonces, pues ya hoy solamente teníamos una hora. Vamos a